El cielo se abrió como una herida. Estaba de pie en la cresta sobre el valle, con el rifle en la mano, cuando las primeras naves de guerra alienígenas atravesaron las nubes. Alas de metal negro se extendieron por el horizonte, absorbiendo la luz del día. La gente a mi alrededor susurraba presa del pánico, pero yo permanecí en silencio, observando. Durante 100 años, se habían contado historias sobre una raza en algún lugar del vacío, afilándose los dientes, formando ejércitos, preparándose para exterminarnos. La humanidad se rió al principio, luego temió. Luego nos preparamos. Los alienígenas nos habían estado estudiando más tiempo del que sabíamos de su existencia. Diseccionaron nuestra historia, midieron nuestras debilidades y nos llamaron predecibles. Para ellos, éramos salvajes con palos. Entrenaron durante un siglo, convencidos de que la Tierra no sería más que un lugar de caza de trofeos. Pero lo que no entendían era esto: la humanidad no se prepara para la guerra de la misma manera que ellos. No seguimos las reglas. No luchamos limpio. Y cuando nos acorralan, luchamos con una locura que ninguna estrategia puede contener. La primera explosión fue como un trueno. Sus cañones iluminaban el valle, el fuego arrasaba los edificios. Hombres y mujeres gritaban, niños gemían, y los soldados a mi alrededor aferraban sus armas con manos temblorosas. Uno de los tenientes gritó para que todos tomaran posiciones, pero el sonido del acero alienígena marchando sobre el terreno ahogó su voz. Los vi entonces, filas y filas de bestias acorazadas, imponentes, con ojos brillantes que ardían de arrogancia. Sus movimientos eran precisos, disciplinados, perfeccionados durante 100 años de entrenamiento. Para ellos, ya estábamos muertos. Y esa arrogancia fue su primer error. La orden llegó por el comunicador. Liberen a los sabuesos negros. Mi corazón latía con fuerza. El mundo se estremeció cuando las puertas metálicas se abrieron y descargaron las armas secretas de la Tierra. No máquinas, ni tanques, sino hombres. Hombres como yo, mejorados, descompuestos, reconstruidos con un solo propósito: matar lo que nunca se suponía que debía ser asesinado. Al principio éramos experimentos, llamados monstruos por los mismos gobiernos que nos crearon. Pero cuando llegó la noticia de la invasión, nos volvimos necesarios. Cargué con ellos. El aire se llenó de gritos, disparos y explosiones. Mi cuerpo ardía de rabia, los químicos en mi sangre hacían que todo fuera afilado, rápido, brutal. Disparé mi rifle hasta que el cañón humeó, luego arranqué a un alienígena de su armadura con mis propias manos. La mirada en sus ojos. Conmoción. El miedo real era el único combustible que necesitaba. 6 minutos. Eso fue todo lo que tomó. Los primeros 3 fueron una masacre. Los humanos desataron todas las armas prohibidas que antes habíamos tenido demasiado miedo de usar. Los cielos se volvieron rojos mientras los satélites llovían fuego. Las ciudades se iluminaron con cañones de riel que partieron sus naves de guerra como papel. En la Tierra, luchamos como animales. Sin formaciones, sin reglas, solo supervivencia. Los alienígenas eran fuertes, pero dudaban cuando sus líneas perfectas se rompían. Nosotros no. Los siguientes 2 minutos fueron un caos. Su comandante gritó órdenes en un idioma que no pude entender, pero no importó. Su arrogancia se desmoronó. Vi a un oficial alienígena correr. Otro dejó caer su arma y se congeló cuando un niño, apenas lo suficientemente mayor para sostener un cuchillo, cargó contra él, gritando. El último minuto fue el silencio. Sus naves de guerra cayeron del cielo, sus soldados se dispersaron y el valle quedó sembrado de cadáveres en llamas. Me temblaban las manos, cubiertas de sangre que no era toda alienígena. El humo llenaba mis pulmones, pero reí. Una risa amarga y rota. 100 años de su entrenamiento. 6 minutos de nuestra furia. Esa era la diferencia. Y mientras estaba allí de pie mirando sus cuerpos, me di cuenta de algo más. La galaxia estaba observando. Se correría la voz. Todos sabrían ahora que la Tierra no era una presa. Éramos depredadores, los más letales. Y esto era solo el comienzo. El valle aún humeaba mucho después de que el último grito alienígena hubiera muerto.
Recuerdo estar de pie en medio de ese campo de batalla, con el pecho agitado, la sangre espesa en mis manos. A mi alrededor, los soldados tosían, cojeaban o simplemente estaban sentados en el suelo como si sus huesos finalmente hubieran dejado de mantenerlos unidos. Los cuerpos del enemigo yacían dispersos en montones, con la armadura abierta, los rostros deformados de maneras que casi me hacen llorar. Casi 6 minutos. Esa cifra resonaría en la historia para siempre. Ni una hora, ni siquiera un día. 6 minutos para convertir en cenizas su siglo de entrenamiento. Pero en ese silencio, supe algo que ninguno de los hombres a mi alrededor quería admitir. No habíamos ganado realmente. Todavía no. Porque la guerra no termina cuando cae el último cuerpo. Empieza con las preguntas que vienen después. Y esas preguntas ya se formaban en mi mente. El comunicador en mi oído crepitaba con voces. Generales, políticos, comandantes, todos hablando a la vez. Algunos gritaban de celebración, otros exigían informes de situación y otros ya discutían sobre el significado de la victoria. Los ignoré. Me quedé mirando al oficial alienígena que yacía a pocos metros de mí. Su pecho se hundía donde mi bota había aplastado su armadura. Sus ojos estaban abiertos, brillando débilmente incluso en la muerte. Había algo en ellos que me atormentaba. No solo miedo, sino incredulidad. Como si la sola idea de perder contra los humanos fuera imposible hasta el último segundo de su aliento. Esa incredulidad se extendería. Los de su especie susurrarían sobre este día, y la galaxia escucharía. Y me pregunté, ¿volverían o algo peor los reemplazaría? Al anochecer, el valle se había convertido en un cementerio. Los fuegos aún ardían, y el aire apestaba a combustible, sangre y metal quemado. Los drones zumbaban sobre nuestras cabezas, escaneando los restos, recogiendo muestras. Los científicos caminaban entre los muertos como buitres, con sus batas blancas manchadas por la tierra y la sangre que pisaban sin cuidado. Me senté sobre un trozo de acero alienígena caído, con el rifle sobre las rodillas mientras un médico me vendaba el antebrazo. El vendaje ardía, pero no me inmuté. Había dejado de sentir dolor hacía años. Cuando me transformaron, me convirtieron en lo que llamaban un agente mejorado. El dolor ahora era solo ruido. El médico me miró. Ni siquiera pestañeas, ¿verdad? No respondí. ¿Qué sentido tenía? Cerca de allí, oí a uno de los oficiales dar un discurso a las cámaras. Su voz resonó por todo el valle a través de altavoces portátiles. Hoy, la humanidad ha demostrado de que somos capaces. 100 años de arrogancia alienígena terminaron en 6 minutos de fuerza humana. Ya no somos víctimas de las estrellas. Somos su pesadilla. Los soldados vitorearon, alzando sus armas. Algunos dispararon al aire, profiriendo maldiciones a los alienígenas muertos. Fue un momento de orgullo, de desafío. Pero no pude unirme. No porque discrepara con las palabras. No, eran ciertas, sino porque sabía lo que venía después. El orgullo siempre trae división, y la división trae debilidad. La noticia se propagó más rápido que el fuego. Para cuando nos evacuaron del valle y nos llevaron de vuelta a la capital, el planeta entero temblaba con la noticia. Las pantallas en cada esquina mostraban imágenes de la flota alienígena destruida, los restos carbonizados de sus guerreros y las sonrisas burlonas de los generales humanos declarando la victoria. La gente celebraba en las calles. Las ciudades estallaron en disturbios de alegría. Desconocidos abrazando a desconocidos. Niños pintándose la cara con mechas rojas como la sangre, coreando 6 minutos, como si fuera una frase sagrada. Pero la celebración se tornó más oscura en cuestión de horas. En algunas ciudades, multitudes irrumpieron en edificios gubernamentales, exigiendo que los líderes dejaran de ocultar tecnología alienígena y la compartieran con la gente. Otros clamaban venganza, instando a los ejércitos a lanzarse al espacio y atacar los mundos enemigos antes de que pudieran reagruparse. Y en las sombras, vi miedo. Hombres y mujeres comunes que ahora miraban al cielo con pavor, susurrando, si estos no eran los alienígenas más fuertes del mundo, ¿qué más nos espera? No pude dormir esa noche. Me senté en el tejado del cuartel,
observando la columna de humo que cruzaba el cielo por donde había llegado la invasión. Mis manos no dejaban de temblar. No de miedo, sino de algo peor, un vacío. La lucha había durado 6 minutos, pero mi cuerpo había estado listo para 6 horas, 6 días, 6 meses si fuera necesario. Cuando terminó tan rápido, me sentí robado, como un depredador que hubiera clavado los dientes pero no le hubieran permitido terminar la matanza. Odiaba esa sensación. Y en el fondo, sabía que no era el único. 2 días después, me llamaron a la cámara del Consejo de Guerra. La sala rebosaba de acero pulido y puros caros. Los políticos se sentaban a un lado, los generales al otro, los científicos en las últimas filas garabateando notas. Todos me miraron cuando entré, aunque ninguno dijo mi nombre. Para ellos, yo no era un hombre. Era un arma que habían desatado. Y ahora no estaban seguros de cómo devolverme a la jaula. El líder del consejo, un hombre gordo con ojos como cuentas de cristal, se inclinó hacia adelante. Estabas allí, en el suelo. Cuéntanos qué viste. Les hablé de la arrogancia en los ojos de los alienígenas, de la facilidad con la que sus formaciones se desmoronaban cuando el caos los golpeaba, de cómo el miedo se propagaba más rápido que el fuego entre sus filas. Escucharon en silencio. Entonces uno de los generales me hizo la pregunta que tanto esperaba. ¿Crees que volverán? Sostuve su mirada y dije, no. La sala se agitó, susurros recorriendo los asientos. No volverán, continué, porque no pueden. No solo derrotamos a su ejército, los humillamos. Y la humillación es una herida que se extiende. Les dirán a los demás, a quienquiera que esté ahí fuera, que la humanidad no es una presa, que la tierra es una trampa mortal. El líder del consejo gordo se recostó, sonriendo con suficiencia. Entonces estamos a salvo, negué con la cabeza. Número seguro no es la palabra. No volverán. Pero algo más lo hará, algo peor. Hemos llamado la atención. La galaxia sabe que hay una especie en la Tierra que mata ejércitos entrenados en 6 minutos. Y los depredadores no ignoran a una presa así. La ponen a prueba. La desafían. La destruyen. La sala quedó en silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera guerra aún no había comenzado. Las grietas comenzaron a aparecer en cuestión de semanas. Las naciones discutían sobre quién era el propietario de los restos alienígenas. Algunos reclamaban derechos sobre las naves caídas porque habían sido derribadas sobre su territorio. Otros exigían que la tecnología se compartiera equitativamente en todo el planeta. Estallaron peleas en las cámaras de la ONU, puñetazos sobre las mesas, amenazas de guerra saliendo de las bocas de hombres que acababan de unirse contra un enemigo común. Los soldados, los mejorados como yo, fueron tratados como héroes en algunas ciudades, monstruos en otras. Los padres advirtieron a sus hijos que no nos miraran a los ojos. Los periodistas nos llamaron los perros del gobierno. Hubo rumores de agentes rebeldes que se negaron a regresar del campo de batalla. Hombres que habían probado la sangre y no querían detenerse. ¿Y yo? Sentía la atracción cada noche. En mis sueños, volvía a ver los ojos del oficial alienígena, abiertos por el miedo, la forma en que su aliento vibraba al perder la vida. Desperté sudando, anhelando esa mirada de nuevo, ansiando la lucha. Pero la lucha había terminado, y los hombres como yo no viven bien sin guerra. La galaxia reaccionó más rápido de lo esperado. En un mes, nuestros satélites interceptaron transmisiones del espacio profundo. No de la misma raza que habíamos derrotado, sino de otras. Diferentes señales, diferentes códigos. Algunos sonaban como advertencias, otros como desafíos. Los científicos discutían sobre las traducciones, pero un mensaje era claro. Los humanos son peligrosos. Debería haberme enorgullecido. No fue así, porque cuanto más nos temieran, más querrían ponernos a prueba. Y mientras veía a los políticos discutir por trozos de acero alienígena, mientras veía a la gente enfrentarse entre sí en las calles, supe la verdad. La humanidad no estaba preparada para la galaxia. Podríamos matar. En 6 minutos. ¿Pero podríamos sobrevivir a lo que vino después? Esa noche, volví a estar solo en el tejado del cuartel,
contemplando las estrellas. Mi rifle apoyado en la pared, con las manos llenas de cicatrices e inquietas. En algún lugar, unos ojos observaban, evaluaban, esperaban. Y por primera vez desde la batalla, sentí una sonrisa dibujarse en mis labios. Porque tal vez eso era lo que yo también quería. Ni paz, ni seguridad. Guerra. La verdadera. La que demostraría de una vez por todas lo que los humanos estaban destinados a ser. Cuando la flota alienígena ardió en nuestros cielos, pensamos que la historia terminaba allí. Pero historias como esta no terminan, resuenan. Y en la interminable oscuridad entre las estrellas, el eco de 6 minutos sacudió civilizaciones enteras. Lo oí por primera vez a través de las transmisiones de inteligencia. Transmisiones cifradas captadas por nuestros satélites se conectaron a mi centro de mando. Las señales no provenían de la misma especie que habíamos masacrado. Eran voces diferentes como grava, otras como canciones, algunas chillando tan fuerte que dolía solo oírlas a través de las comunicaciones. Nuestros científicos rompieron los códigos línea por línea, sus rostros pálidos mientras los mensajes se aclaraban. La galaxia tenía miedo. No de la Tierra, todavía no, sino de lo que representábamos. Nos llaman los desafiantes, dijo uno de los analistas, recorriendo los glifos alienígenas en la pantalla. Otros solo dicen la carrera de 6 minutos. Me incliné más cerca, apretando los puños. ¿Qué más? ¿Están divididos?, respondió el analista. Algunos piensan que somos demasiado peligrosos para dejarlos con vida. Otros quieren estudiarnos, ver cómo luchamos, cómo matamos. Incluso se habla dudó, tragando saliva, de cazarnos por deporte. La sala se quedó en silencio. Podía sentir la rabia hirviendo en mi pecho, los viejos instintos ansiando sangre. Cazarnos. Seguían sin entender. La humanidad no era una presa. Nunca lo fuimos. Pero por mucho que quisiera reírme de su arrogancia, sabía que no era así. Estos no eran los mismos tontos que se habían entrenado durante un siglo solo para morir en minutos. Estas eran civilizaciones más antiguas, más astutas, más crueles, lo suficientemente pacientes como para dejar que otros lucharían sus guerras hasta que llegara el momento oportuno. No vendrían marchando en filas ordenadas. Nos pondrían a prueba, nos fracturarían, nos debilitarían desde dentro. Y en ese momento, supe que la Tierra no estaba lista. Las transmisiones vinieron después. Señales piratas que se filtraban en nuestras redes, secuestrando nuestras transmisiones. Voces no aptas para oídos humanos. Algunas eran amenazas, otras advertencias, una en particular, aún me araña la memoria. Comenzó con estática. Luego, una voz, gutural y aguda como un cristal roto, llenó todas las pantallas de la base. 6 minutos. De eso se jactan. 6 minutos contra niños que se creían guerreros. No somos niños. No somos arrogantes. Somos el silencio que sigue a sus gritos. No vendremos como ejércitos. Vendremos como sombras. Y cuando su mundo arda, sus 6 minutos serán olvidados. La transmisión se cortó, dejando solo el sonido de los latidos de mi propio corazón. Algunos de los soldados más jóvenes parecían conmocionados, removiéndose en sus asientos. Pero yo, solo sonreí. Que vengan, que nos pongan a prueba. Quería ver su silencio. Quería destrozarla. Pero la verdad era que la humanidad misma se estaba desmoronando más rápido de lo que el enemigo podía tocarnos. Cada sesión del Consejo era una guerra de palabras. Naciones exigiendo su parte de los restos alienígenas. Generales negándose a compartir nuevas armas con sus aliados. Espías intercambiando secretos por poder. Y en las calles, la gente se amotinaba, no solo de alegría, sino de hambre, miedo y rabia. Una noche, caminé por la capital. Me puse la capucha para ocultar la marca de soldado que llevaba grabada en la piel. Los civiles se gritaban en los callejones. Un bando coreaba: 6 minutos nos convierten en dioses. Mientras el otro respondía a gritos: 6 minutos nos convierten en objetivos. Me detuve a ver a 2 hombres pelear en la cuneta, con los puños ensangrentados, uno gritando venganza, el otro supervivencia.
No luchaban contra extraterrestres. Luchaban entre sí. Y me di cuenta de que la galaxia no necesitaba doblegarnos. Ya lo estábamos haciendo nosotros mismos. 3 semanas después de la invasión, llegó la primera prueba. Ni un ejército, ni una flota. Solo una nave, elegante y silenciosa, deslizándose en órbita como una sombra. Nuestros satélites la detectaron demasiado tarde. Para cuando desplegamos los aviones, la nave ya había lanzado algo a la atmósfera. Al principio, pensamos que era una bomba, pero no hubo explosiones. En cambio, la gente empezó a morir silenciosamente, al azar. Sus cuerpos se desplomaban en las calles. Sin heridas, sin sangre, solo silencio. Nuestros científicos trabajaron sin descanso, diseccionando cadáveres, analizando el aire, el agua, la comida. Nada, ni rastro de veneno, ni radiación. Era como si las víctimas simplemente hubieran dejado de vivir. Lo llamaban el susurro. Lo vi con mis propios ojos. Un soldado de mi unidad, riendo un momento, limpiando su arma, y al siguiente simplemente se desplomó. Con los ojos abiertos de par en par, sin aliento, el cuerpo flácido. Sin advertencia, sin dolor, solo silencio. El miedo se extendió más rápido que las muertes. La gente se encerró en sus casas, convencida de que el aire estaba maldito. Los mercados colapsaron, los ejércitos se congelaron, los políticos se gritaron unos a otros mientras el susurro se cobraba cientos, luego miles, pero se detuvo tan repentinamente como comenzó. 2 días y luego nada. No más muertes, no más naves sombra. Un mensaje apareció en nuestras redes a la mañana siguiente. 4 palabras grabadas en escritura alienígena. 6 minutos no significan nada. El mundo estalló. Algunos exigieron represalias. Lanzar una flota, atacar cualquier estrella sospechosa de albergar al enemigo. Otros predicaron la rendición, argumentando que la humanidad no podía soportar enemigos que podían matar sin disparar un tiro. ¿Y yo? Me senté en silencio, mirando fijamente el rostro de los soldados muertos en mi memoria. Los alienígenas no intentaban ganar todavía. Nos estaban poniendo a prueba, midiendo nuestro miedo. Y peor aún, estaban ganando esa parte. Fui convocado de nuevo al Consejo de Guerra. Esta vez la cámara apestaba a sudor y pánico. Pantallas iluminaban las paredes con mapas del planeta. Puntos rojos marcaban cada muerte susurrada. Los políticos gritaban a los generales. Los generales respondían a gritos. Los científicos balbuceaban teorías que ninguno entendía. Cuando entré, el ruido cesó. Me miraron como si quisieran que yo fuera la respuesta, como si fuera el arma que pudiera matar al miedo mismo. El líder del consejo se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba pálido, el sudor le corría por la sien. ¿Qué hacemos? Lo miré fijamente un buen rato. Dejamos de fingir. Entrecerró los ojos. Fingir. Esos 6 minutos nos convirtieron en dioses. No fue así. Nos convirtieron en un objetivo. A la galaxia no le importa nuestra victoria. Les importa destrozarnos. Y si seguimos destrozándonos, no necesitarán ejércitos. Les entregaremos nuestro mundo en bandeja. La sala quedó en silencio. Algunos parecían avergonzados, otros enfadados. Pero sabía que mis palabras no importaban. Los políticos no escuchan la verdad. Solo escuchan lo que alimenta su poder. Salí, antes de que pudieran discutir. Esa noche, volví a soñar con el valle. El fuego, el humo, los ojos del oficial alienígena. Pero esta vez, no fue miedo lo que vi en ellos. Fue lástima, como si incluso en la muerte supiera la verdad. Que la humanidad se destruiría a sí misma más rápido que cualquier enemigo. Desperté empapado en sudor. Los puños apretados con tanta fuerza que mis uñas sangraban. Odié ese sueño porque en el fondo sabía que podría ser cierto. La galaxia no necesitaba una guerra para acabar con nosotros. Solo necesitaban esperar, y la espera ya había comenzado. El susurro terminó, pero su sombra no. Durante 2 días, mató sin previo aviso. Y durante 2 semanas después, mató en la mente de la gente. Los cuerpos fueron enterrados, pero el miedo permaneció vivo.
En cada esquina, en cada mercado abarrotado, en cada litera de soldado. La gente lo llevaba en sus pulmones como humo. Podía verlo en sus ojos. La forma en que se miraban, preguntándose si la siguiente tos, el siguiente tropiezo, el siguiente silencio repentino significaría otro cuerpo. Colapsando. Los alienígenas no solo habían puesto a prueba nuestras defensas. Habían puesto a prueba nuestra cordura. Y fallamos. Las primeras grietas vinieron de los gobiernos. Las naciones que se habían mantenido unidas durante la masacre de 6 minutos ahora se señalaban entre sí. Se acusaban mutuamente de albergar tecnología alienígena en secreto, de negociar con el enemigo, de ocultar curas para el susurro. Tratados quemados, alianzas colapsadas. Lo vi suceder en tiempo real. Líderes gritando a través de pantallas, sus voces alzándose como perros rabiosos, cada uno de ellos más temeroso de perder el poder que de perder la guerra. Y mientras discutían, la gente se enfrentaba entre sí. Los disturbios iluminaron las ciudades. Las multitudes irrumpieron en los hospitales, convencidas de que los médicos ocultaban vacunas susurrantes. Los soldados dispararon contra la multitud, con manos temblorosas, sin saber si disparaban a rebeldes o simplemente a civiles hambrientos. Ya no era una guerra. Era una locura. Y sabía exactamente lo que estaban haciendo los alienígenas. No necesitaban invadir de nuevo. Solo tenían que observar. Observarnos destrozarnos. En los cuarteles, los hombres susurraban sobre se marchaban. Algunos querían tomar sus armas y desaparecer en el campo. Otros hablaban de formar sus propias milicias, luchando no contra alienígenas, sino contra los políticos que los habían abandonado a su suerte. Escuché en silencio, reprimiendo mi rabia. Eran hombres en quienes confiaba, hombres que habían luchado a mi lado, y ahora parecían más enemigos que hermanos. Una noche, pillé a 2 de ellos discutiendo en el comedor. El primero dio un puñetazo en la mesa. No deberíamos esperar órdenes. Deberíamos tomar el control. Proteger a los civiles. Construir algo real, no este circo de mentirosos. El otro espetó. Protegerlos. ¿De quién? ¿De los alienígenas o de ti cuando empiezas a jugar a ser rey? Me interpuse entre ellos antes de que se derramara sangre. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. El susurro no solo había matado gente. Había matado la confianza. Entonces llegó el mensaje. No de la Tierra, ni de ningún canal humano. Irrumpió en nuestras comunicaciones militares como un cuchillo en la oscuridad. La misma lengua alienígena gutural de antes, pero esta vez traducida casi al instante. Los vemos destrozándose. 6 minutos de furia. Sin embargo, su debilidad no está en la batalla. Está en la paz. No pueden contenerla. Son animales que se devoran a sí mismos. La galaxia no necesita tocarlos. Caerán solos. La transmisión terminó con risas frías y huecas, que resonaron en todas las pantallas de la base. Golpeé la pared con tanta fuerza que la sangre me manchó los nudillos porque tenían razón. Y esa verdad quemó más que cualquier herida. La semana siguiente, la primera facción rebelde se declaró. Una coalición de soldados, desertores y líderes de milicias. Transmitieron por todo el mundo. Los gobiernos han fracasado. El susurro lo demostró. No moriremos esperando sombras alienígenas. Tomamos la supervivencia en nuestras manos. Se llamaban a sí mismos la mano de hierro. Y no eran solo palabras. Se movían rápido. Convoys de tanques robados, asaltos a armerías, pueblos enteros doblegándose a su voluntad a cambio de protección. No eran enemigos de los alienígenas. Eran enemigos nuestros. Y lo peor, la gente lo seguía porque al menos la mano de hierro prometía fuerza. Los políticos intentaron restarle importancia. Los llamaron criminales, los llamaron terroristas. Pero yo sabía que no era así. Eran un reflejo de lo que todos nos estábamos convirtiendo. Me ordenaron rastrearlos, cazarlos, matar a los de mi especie. La ironía no se me escapó. 6 minutos para masacrar a un ejército alienígena. Y ahora se suponía que debía dirigir esa misma furia contra los humanos. Pero seguí las órdenes. Siempre lo había hecho.
Seguimos uno de sus convoys por los páramos de las afueras de la capital. Tormentas de polvo azotaban el horizonte mientras esperábamos, con los rifles listos, respirando a través de máscaras de tela. Cuando pasaron los camiones, pintados con toscos símbolos de hierro, mi comandante dio la señal. Abrimos fuego. El primer camión explotó. Cuerpos arrojados al suelo. Los demás se desviaron, los hombres salieron despavoridos, disparando. No era como la batalla alienígena. No había precisión, ni arrogancia, solo desesperación y rabia. Los matamos rápido, eficientemente. Pero cuando le quité la máscara a uno de los cuerpos, me quedé paralizado. Era un chico, de 16 años como mucho, apenas lo suficiente mayor para afeitarse. Su rifle era demasiado grande para sus manos. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, mirándome como si no pudiera entender por qué la muerte lo había encontrado tan pronto. 6 minutos contra alienígenas, 16 años contra su propia vida. Ambos terminaron de la misma manera. Solté el rifle y me alejé del cuerpo. Mis manos no dejaban de temblar. Esa noche, no pude dormir. No por culpa. La culpa era algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Sino porque me di cuenta de que los alienígenas ni siquiera necesitaban luchar contra nosotros, solo necesitaban que siguiéramos apretándonos el gatillo. A finales de mes, corrieron rumores sobre el alzamiento de otras facciones. Algunos adoraban a los alienígenas, llamándolos dioses que habían venido a poner a prueba el valor de la humanidad. Otros querían venganza, exigiendo que construyéramos flotas y atacáramos primero antes de que la galaxia volviera a atacar. Todos los grupos se veían a sí mismos como salvadores. Todos los grupos veían a los demás como traidores. Y en medio de todo esto, soldados como yo eran lanzados como cuchillos a quienquiera que el gobierno quería que se fueran esa semana. Pero no estaba ciego. Podía ver la verdad. La verdadera guerra ya no era entre nosotros y los extraterrestres. Era entre nosotros y nosotros mismos. Y cada día perdíamos. Una noche, volví a estar de pie en el tejado del cuartel, mirando las estrellas. Pensé en los ojos del oficial extraterrestre en el valle. La lástima que creí ver allí. Tal vez no había sido lástima. Tal vez había sido diversión porque sabían desde el principio lo que yo apenas ahora comenzaba a aceptar. La mayor fortaleza de la humanidad, nuestra furia, nuestro desafío, era también nuestra mayor debilidad. Podíamos quemar cualquier cosa en 6 minutos. Pero no podíamos mantenernos unidos durante 6 semanas sin volver el fuego hacia adentro. Y en la distancia, allá afuera en la oscuridad infinita, sabía que otros observaban, esperaban, sonreían. Los susurros de las estrellas se hicieron más fuertes. No el arma alienígena que mataba en silencio. No, esto era diferente. Estos susurros llevaban palabras, argumentos, amenazas, y por primera vez, no escuchábamos solo a un enemigo. Escuchábamos muchos. La galaxia ya estaba despierta. Nuestras transmisiones de inteligencia estaban llenas de transmisiones robadas. Cada noche me sentaba en las oscuras salas de reuniones mientras los analistas las reproducían, sus rostros pálidos bajo el resplandor de las pantallas. Las voces eran diferentes, algunas guturales, otras mecánicas, otras agudas y ásperas, pero el significado siempre era claro. Hablaban de nosotros. Un consejo abogaba por exterminarnos antes de que nos fortaleciéramos. Otro abogaba por enjaularnos, estudiarnos como animales de laboratorio. Un tercero decía que deberíamos dejarnos en paz porque matarnos podría atraer a monstruos peores de nuestra especie. No se ponían de acuerdo en la solución. Pero todos coincidían en una cosa: la humanidad no podía ser ignorada. Una noche, la transmisión captó una grabación completa. No eran fragmentos ni señales rotas. Era una reunión completa. En la pantalla, 12 figuras alienígenas estaban sentadas en un círculo de luz. No pude nombrar su especie, pero nunca las olvidaré. Algunas eran gigantes acorazados, otras cosas serpenteantes con demasiados ojos. Una no parecía más que humo enjaulado en cristal. La traducción llegó lenta, entrecortada, pero suficiente para hacerme hervir la sangre. El primero habló. 6 minutos.
Una infección que se propaga por el miedo. Hay que extirparlos antes de que la podredumbre se extienda. Otro siseó y se arriesgó a despertar más. Luchan con locura, no con orden. No tienen techo, no tienen límites. Si atacamos mal, se adaptarán. Un tercero golpeó la mesa con una mano con garras. Entonces que se adapten encadenados. Rompamos su mundo. Rompamos su voluntad. Conviértalos en esclavos hasta que su furia se apague. El humeante susurró casi como una risa. O que se devoren entre sí. Ya se atacan entre sí. Ya arden sus ciudades. ¿Para qué desperdiciar flotas cuando se desgarrarán la garganta? El debate se prolongó durante horas. Y cuando se cortó la señal, la sala quedó en silencio. Podía sentir a los soldados a mi alrededor apretando sus rifles con más fuerza como si pudieran disparar a través de las pantallas. Pero la verdad era clara. La galaxia no estaba unida. Todavía no. Pero tarde o temprano, lo estaría. Y cuando ese día llegara, no estaríamos listos. En la Tierra, la locura se extendió. La mano de hierro se volvió más audaz, forjando territorios en el campo, sus estandartes de acero negro ondeando sobre pueblos que una vez juraron lealtad a la capital. Otras facciones también se alzaron. Algunas adoraban voces alienígenas, otras exigían una guerra santa contra las estrellas. Las calles de la capital se convirtieron en zonas de guerra. Los manifestantes se enfrentaban a los soldados. Los soldados se enfrentaban a las milicias. Las milicias se enfrentaban entre sí. Una vez caminé por las ruinas de un mercado. El aire estaba cargado de humo y gritos. Puestos de vendedores. Volcado. Niños llorando. Hombres con garrotes golpeándose el cráneo por restos de comida. No levanté mi rifle. No los detuve porque finalmente lo entendí. Los alienígenas no necesitaban invadir de nuevo. Ya estaban ganando. Pero no todos los humanos vieron debilidad. Algunos vieron oportunidad. En el caos, surgieron caudillos, hombres armados, con ansias de poder. Se declararon protectores, salvadores, reyes. La gente los siguió no porque creyeran, sino porque el miedo hace que incluso los monstruos parezcan pastores. Un caudillo transmitió su mensaje a través de las antiguas redes. Se sentó en un trono hecho de rifles soldados, con el pecho al descubierto, cicatrices brillando a la luz del fuego. Su voz era profunda, firme, inquebrantable. 6 minutos, dijo, demostraron lo que somos. No presas, ni esclavos, depredadores. Pero los depredadores no imploran protección a los políticos. No se arrodillan ante los cobardes. Toman lo que es suyo. Los alienígenas nos temen. Y la galaxia se inclinará ante nosotros. Sus seguidores rugieron. Detrás de él, blandiendo rifles, coreando su nombre. Y al otro lado del planeta, miles más se unieron a él. Observé la transmisión en silencio. Apreté la mandíbula porque una parte de mí también quería seguirlo. El Consejo de Guerra intentó mantener el orden, intentó llamarse gobierno, pero era un cadáver con una corona. Todos los días gritaban en cámaras mientras afuera ardían las ciudades. Me ordenaron patrullar para mantener la paz. Pero ya no había paz que mantener. Una noche, mi escuadrón fue emboscado por civiles. No soldados, no milicianos, solo hombres hambrientos con cuchillos de cocina. Nos rodearon como animales, gritando por comida, por medicinas, por respuestas. Les disparamos. No porque quisiéramos, sino porque teníamos que hacerlo. Después, me senté en el suelo, mirando el cuerpo de una mujer. Todavía aferraba una botella rota en la mano, con los ojos abiertos y la boca abierta como si hubiera muerto a mitad de un llanto. Quise vomitar porque en su rostro no vi a un enemigo. Vi a mi propia madre. Y entonces fue cuando lo comprendí. Los extraterrestres tenían razón. Éramos animales. Pasaron las semanas y las transmisiones se volvieron más oscuras. Los consejos alienígenas discutían con más fuerza. Algunos exigían flotas, otros susurraban paciencia. Pero un mensaje me dejó helado más que todos los demás. No llegó en palabras, sino en imágenes, una grabación enviada como una advertencia. Una ciudad humana, no nuestra, desconocida, pero destruida.
edificios derrumbados, cadáveres en las calles, fuego elevándose hacia el cielo, y sobre él, no una nave, sino muchas, docenas, cientos, ensombreciendo las ruinas como buitres. El mensaje era claro. Nos mostraban el futuro. Esa noche, no pude dormir. Volví a sentarme en el tejado del cuartel, mirando las estrellas, con el viejo rifle sobre el regazo. Pensé en el valle, en los 6 minutos, en los ojos del oficial. Pensé en la mujer con la botella. Pensé en el consejo alienígena riéndose de nuestra debilidad. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido desde que comenzó la guerra. Ni furia, ni rabia, ni desesperanza, porque por mucho que lucháramos, no importaba lo rápido que matáramos, la humanidad misma era el enemigo. La galaxia no tenía por qué destruirnos. Hacíamos ese trabajo perfectamente bien por nuestra cuenta. Pero aún así, en el fondo, ardía un pequeño fuego. Una parte de mí susurraba que tal vez, solo tal vez, si la galaxia se unía contra nosotros, les mostraríamos lo que realmente significaban 6 minutos. No solo para un ejército, no solo para un mundo, sino para las estrellas mismas. La primera flota alienígena murió en 6 minutos. Pero ya no importaba porque para cuando la galaxia movió su siguiente pieza, la Tierra ya se estaba quemando viva. La mano de hierro controlaba ahora la mitad del campo. Otras facciones tallaban sus propias fronteras con sangre. Fanáticos que adoraban a los alienígenas como dioses, asaltantes que vivían del caos, señores de la guerra que se llamaban a sí mismos reyes. La capital ya no era una ciudad. Era una fortaleza. Muros de acero y fuego. Calles patrulladas por drones. Cada esquina erizada de torretas. No para mantener a los alienígenas fuera, sino para evitar que nuestra propia gente destrozara el consejo. Patrullaba esas calles todos los días. Las botas crujían sobre cristales rotos. Mi rifle apuntaba a las sombras. Mis ojos escrutaban multitudes que me odiaban más de lo que temían a los alienígenas. Los niños se escupían al pasar. Las mujeres maldecían. Los hombres nos miraban con un odio silencioso y ardiente. Ya no éramos soldados. Éramos el enemigo en nuestra propia tierra. Las transmisiones alienígenas nunca cesaban. Las interceptábamos a diario. Voces de más allá de las estrellas discutiendo sobre nuestro destino. Pero no se apresuraban. No hacía falta. ¿Por qué? Mientras nos desangrábamos mutuamente, nos ponían a prueba de maneras lo suficientemente pequeñas como para mantenernos en vilo. Los primeros llegaron como asesinos. Una noche, el convoy de un general explotó en la carretera a las afueras de la capital. Los restos ardieron durante horas. El consejo gritó sobre rebeldes humanos, pero yo sabía que no era así. El patrón de la explosión era demasiado limpio, demasiado preciso. Manos humanas no construían bombas así. La semana siguiente, las redes eléctricas colapsaron en 3 grandes ciudades a la vez. Apagones, pánico, hospitales enteros cerrados, niños ahogándose en sus camas mientras las máquinas dejaban de respirar por ellos. No la milicia humana tenía el alcance para algo así. Entonces llegaron los avistamientos. Los civiles juraban haber visto siluetas moviéndose en la noche, sombras demasiado altas, demasiado delgadas, ojos que brillaban en la oscuridad. Al principio, el consejo los calificó de mentiras. Pero entonces los soldados empezaron a desaparecer durante las patrullas. Escuadrones enteros desaparecieron. Sin disparos, sin forcejeo, solo silencio. El susurro había vuelto. No en muerte masiva esta vez, sino en pequeños cortes, precisos, quirúrgicos, pacientes. La galaxia no estaba aquí para conquistar. Estaban aquí para desangrarnos. Lo vi yo mismo una noche. Estábamos haciendo un barrido fuera de la capital, siguiendo informes de convoys de la mano de hierro que transportaban armas. El páramo se extendía interminable y silencioso. Las estrellas arriba, lo suficientemente afiladas como para cortar. Entonces la vimos. Una figura de pie, sola en la tierra. Alta, delgada, envuelta en una capa negra que brillaba como aceite. No se movió cuando alzamos nuestros rifles. No se inmutó cuando mi comandante gritó advertencias.
Simplemente se quedó allí observando. Y entonces, antes de que mi dedo pudiera apretar el gatillo, estaba ido. Desaparecido. Rastreamos la zona durante horas. Nada. Pero cuando regresamos, uno de nuestros hombres había desaparecido. Ni disparos, ni forcejeo, simplemente desaparecido. Nunca lo volví a ver. De vuelta en la capital, la paranoia se extendió. Cada apagón, cada explosión, cada soldado desaparecido era culpado de los alienígenas, de las facciones o de los traidores del Consejo. Ya nadie confiaba en nadie. Vi a soldados volverse contra sus propios oficiales. Oficiales volverse contra sus propios generales. Generales acusaban a políticos de traición. Las cámaras del Consejo resonaban no con debates, sino con disparos. Y las señales alienígenas seguían susurrando. Se devoran a sí mismos. La infección se agrava. 6 minutos no fueron nada. Cada palabra era como una cuchilla retorciéndome en el pecho. Lo peor llegó en las ciudades. Primero se acabó la comida. Los convoys fueron asaltados antes de llegar a las murallas. La hambruna se extendió más rápido que las balas. Luego llegaron las enfermedades, no las de origen alienígena, sino la suciedad. Ratas, agua ennegrecida, gente tirada en las calles, cadáveres amontonados en callejones. Ya nadie los enterraba. Patrullé una de esas calles. Una vez, mi rifle inútil contra el hambre y la putrefacción. Un chico se arrastró hacia mí, con las costillas visibles a través de la piel, extendiendo la mano. Me quedé paralizado. Por primera vez en años, sentí miedo. No a la muerte, ni a la batalla, sino a la compasión. No podía ayudarlo. No podía salvarlo. Así que seguí caminando. Sus gritos me siguieron hasta que cesaron. La mano de hierro se aprovechó. Transmitieron por todo el planeta, la voz de su líder resonando por los satélites robados. Miren sus ciudades. Miren a sus hijos hambrientos. El Consejo se alimenta solo mientras mueren. Síganos. Luchen con nosotros o púdranse en jaulas. Y la gente escuchó. Las aldeas entregaron a sus jóvenes a la carraspea, mano de hierro. Las ciudades se derrumbaron en disturbios. Incluso los soldados desertaron, abandonando los cuarteles por la noche para unirse a los señores de la guerra. La capital se hacía más pequeña cada día, sus muros se cerraban más y sus soldados eran menos. Ya no protegíamos la tierra, protegíamos ruinas. Una noche, volví a sentarme en el tejado del cuartel, con el rifle cruzado. Regazo, la ciudad abajo brillando con fuego y humo. Pensé de nuevo en los 6 minutos. El valle, los ojos del oficial. Pensé en lo orgullosos que habíamos estado, en lo seguros que estábamos. Se aclara la garganta, y ahora, menos de un año después, el único enemigo que quedaba por matar éramos nosotros mismos. La galaxia no había necesitado flotas. No habían necesitado ejércitos. Nos habían dado el susurro, y el resto lo hicimos voluntariamente. Pero incluso en las cenizas, algo ardía en mi interior. No esperanza, ni orgullo, sino rabia. Porque aunque la galaxia se riera de nosotros, aunque pensaran que nos devoraríamos hasta no quedar nada, quería demostrarles que estaban equivocados. Quería que vieran que incluso en la ruina, incluso en la locura, la humanidad no se arrodillaría. Podríamos estar destrozados. Podríamos estar sangrando. Pero cuando finalmente vinieran con flotas y ejércitos, cuando finalmente decidieran aplastarnos en lugar de esperar a que nos derrumbáramos, juré que estaría allí y les mostraría lo que realmente significaban 6 minutos. No contra un ejército, no contra un mundo, sino contra todos ellos. El cielo volvió a arder. No por naves de guerra alienígenas esta vez, sino por nuestros propios incendios. La capital se había convertido en una zona de guerra. Barricadas bordeaban las calles. Drones patrullaban sobre sus cabezas. Civiles se acurrucaban en sótanos mientras soldados como yo luchaban. No alienígenas, sino de nuestra propia especie. La mano de hierro finalmente había hecho su movimiento. Sus estandartes de acero negro ondeaban sobre los suburbios, sus convoys de tanques robados retumbaban entre las ruinas. Ya no solo atacaban. Estaban invadiendo,
y estábamos perdiendo. Luché en el Distrito Sur cuando cayeron los muros. Explosiones sacudieron el suelo. Humo ahogaba el aire. Gritos ahogaban las comunicaciones. Soldados de la mano de hierro entraron en tropel por la recámara. Rifles desplegando. Sus gritos de guerra resonaban por la ciudad destrozada. Los enfrentamos de frente. Las balas atravesaron cuerpos. Las granadas destrozaron edificios. El fuego se extendió más rápido de lo que podíamos apagarlo. No era guerra. Era masacre. Y mientras los aniquilaba, uno por uno, me di cuenta de algo. Estos ya no eran solo rebeldes. Estaban entrenados, disciplinados y coordinados como nunca antes lo habían sido las milicias. Alguien les había enseñado. Alguien de las estrellas. Después de la batalla, encontré la prueba. Un cadáver yacía entre los escombros. Su rostro medio destrozado. Su cuerpo envuelto en una armadura que nunca antes había visto. No era humano. No era nuestro. Me arrodillé junto a él, con las manos temblorosas mientras le arranqué el casco. El rostro que había debajo no era alienígena. No del todo. Era humano, pero estaba mal. Piel demasiado pálida, ojos demasiado oscuros, venas negras como la tinta, un híbrido. Algo creado en un laboratorio. Y de repente, todo cobró sentido. La galaxia no solo esperaba. Estaban alimentando el fuego. Cuando traje el cuerpo de vuelta, las cámaras del consejo estallaron. Algunos gritaron que la mano de hierro había llegado a acuerdos con amos alienígenas. Otros acusaron al propio consejo de crear a los híbridos. Ya nadie confiaba en nadie. Y por encima de todo, las transmisiones alienígenas susurraban más fuerte que nunca. Se desmoronan. Se dividen. ¿Están listos? ¿Listos para qué? Tenía la sensación de que lo sabía. La prueba llegó días después, cuando nuestros satélites captaron el primer atisbo. Ni una sola nave, ni una sombra ni una sonda, una flota. Docenas de naves de guerra, oscuras como la obsidiana, se deslizaban por el vacío justo más allá de nuestro sistema. Sin atacar, sin avanzar, solo esperando. La galaxia había tomado su decisión. No iban a ignorarnos. No iban a dejar que nos desangráramos en silencio. Venían a terminar lo que empezaron. El pánico se extendió más rápido que el fuego. Los civiles gritaban en las calles, asaltando búnkeres, peleándose por restos de comida y agua. Los soldados desertaron en masa, corriendo para proteger a sus familias en lugar de la ciudad. Los políticos se desvanecieron en bóvedas ocultas, transmitiendo promesas vacías desde detrás de puertas de acero. El consejo llamó a la unidad. Nadie escuchó. En los cuarteles, los hombres susurraban sobre la huida. Algunos querían huir del planeta, encontrar naves y dispersarse en el vacío. Otros querían unirse a la mano de hierro, convencidos de que eran la única posibilidad de supervivencia. Yo acababa de limpiar mi rifle, el viejo metal marcado, el barril oscurecido por la sangre y el humo, porque sabía que no había escapatoria, ni mano de hierro, ni consejo. Solo existía la lucha. Esa noche, la flota se acercó. El cielo se iluminó con sus sombras al deslizarse junto a las lunas exteriores. Las comunicaciones se llenaron de estática, luego de voces, alienígenas, rotas, pero lo suficientemente traducidas como para helar la sangre. 6 minutos. Ya veremos. Terminaremos. La guerra no iba a llegar. Estaba aquí. Pero algo extraño sucedió en la ciudad. Por primera vez desde el susurro, por primera vez desde que surgieron las facciones, la gente dejó de luchar entre sí. Cuando el cielo se abrió con la luz de los motores alienígenas, cuando la verdad de la extinción llenó el aire, cada guerra insignificante de repente pareció pequeña. La mano de hierro detuvo su asalto. Los civiles dejaron de amotinarse. Incluso el consejo cerró la boca. Por un breve instante, la tierra recordó el valle, recordó 6 minutos y recordó que no éramos una presa. Me quedé de pie en el muro sur, mirando el horizonte donde descendía la flota. Mi corazón latía con fuerza, mi sangre hervía, mis manos. Apreté el rifle con fuerza como si fuera una extensión de mis huesos. Detrás de mí, los soldados se alineaban.
Desertores de la mano de hierro, tropas del consejo, civiles hambrientos aferrándose a cualquier arma que pudieran encontrar. Por una vez, no importaba a quién seguían, qué estandartes alzaban, qué nombres maldecían, porque sobre nosotros, la galaxia había llegado. Y todos sabíamos la misma verdad. Ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de furia. La clase de furia para la que ningún alienígena podría entrenarse en 100 años. La clase de furia que ardía cuando una especie se negaba a arrodillarse. Las sirenas aullaban, las naves de arriba se movían, sus armas brillaban. El mundo contuvo la respiración. Y susurré las palabras que lo iniciaron todo. 6 minutos. Entonces el cielo cayó. El cielo se abrió y el infierno se desató. La flota alienígena descendió como una tormenta de alas negras. Sus motores quemaban agujeros en los cielos. Sus sombras se tragaban las ruinas de la tierra. Docenas de naves, algunas pequeñas y elegantes, otras lo suficientemente masivas como para borrar distritos enteros. Las armas brillaban a lo largo de sus cascos, zumbando con un poder que podría borrar ciudades en segundos. Nos encontrábamos bajo ellos. Nada más que hormigas en la tierra, pero hormigas con fuego en las venas. El primer golpe partió la tierra. Un rayo de luz blanca atravesó la muralla norte, convirtiendo el acero y el hormigón en ríos derretidos. Los hombres gritaban mientras ardían vivos, sus sombras pintadas en las ruinas como fantasmas. No esperamos órdenes. No podíamos. Las órdenes ya no significaban nada. Levanté mi rifle y disparé al cielo. Fue inútil, pero no importaba. A mi alrededor, miles más levantaron todas las armas que tenían. Rifles, cañones de riel rescatados de los restos de naves alienígenas. La noche se convirtió en fuego mientras la tierra gritaba a las estrellas. Y de alguna manera, contra toda razón, la flota se estremeció. No mucho, no lo suficiente como para romperse, pero lo suficiente como para recordarles. No éramos presas. La batalla era un caos. Los misiles cruzaban el cielo, destrozando naves alienígenas. Los drones invadían las calles, abatiendo soldados por docenas. Los tanques rodaban entre los escombros, con sus cañones rugiendo mientras abrían agujeros en los oscuros gigantes de arriba. Y luchamos como demonios. Atravesé callejones, con el rifle caliente en las manos, granadas en el cinturón y un cuchillo entre los dientes. Combatientes de mano de hierro corrían a mi lado, sus estandartes de acero negro reemplazados por nada más que rabia. Civiles medio muertos de hambre luchaban con pistolas robadas, cócteles Molotov e incluso cuchillos de cocina. La ciudad ya no estaba dividida. Durante 6 minutos, fuimos uno. Pero la unidad no detiene la muerte. Vi a amigos destrozados por drones, sus gritos resonando en mi cráneo. Vi un tanque tragado por un rayo de luz, las últimas maldiciones de su tripulación ahogadas en fuego. Vi niños abatidos en el fuego cruzado. Sus pequeños cuerpos pisoteados en la tierra mientras los soldados seguían disparando. El aire apestaba a sangre, humo y metal quemado. Mis oídos zumbaban con disparos interminables. Mi visión se nubló con polvo y lágrimas. Y aún así, luché porque la rabia no muere. A mitad de camino, una de las naves alienígenas cayó. Un cañón de riel disparado desde el núcleo de la capital, nuestra última arma oculta, atravesó su casco. El gigante crujió, se quebró y cayó del cielo como un dios moribundo. Se estrelló contra los suburbios, aplastando edificios a kilómetros de distancia, con las llamas alcanzando el cielo. Los hombres a mi alrededor rugieron. Un sonido tan fuerte que hizo temblar el suelo. Por un momento, pensé, quizás, solo quizás, podamos ganar. Pero la galaxia no había enviado a tontos esta vez. Se adaptaron. Su formación cambió. Sus armas se recargaron. Sus sombras se cerraron. Los drones se apiñaron más densos, más rápidos. Las tropas descendieron de las naves. Bestias acorazadas con armas que cortaban a los hombres por la mitad. Nos los topamos en las calles, cuerpo a cuerpo, espada contra espada. Recuerdo uno con claridad. Un gigante, con su armadura reluciente, su arma chispeando con fuego azul.
Se abalanzó, partiendo a un hombre por la mitad a mi lado. Me abalancé, gritando, clavándole el cuchillo en la garganta. Sangre negra me salpicó la cara mientras se desplomaba, gorgoteando en estado de shock. Por un instante, me quedé de pie sobre él, con el pecho agitado, la sangre goteando. Y me di cuenta de que el miedo en sus ojos era el mismo que el de los primeros ejércitos. Incluso ahora, incluso unidos, incluso con flotas, armas y números, seguían sin entender. Se habían entrenado para la guerra, pero nosotros éramos la guerra. Los minutos se difuminaron. Perdí la cuenta del tiempo. Luché hasta que mi rifle se vació, hasta que mi cuchillo se rompió, hasta que mis puños no eran más que huesos ensangrentados. A mi alrededor, los hombres gritaban, morían, se alzaban de nuevo, solo para caer con más fuerza. Los edificios se derrumbaban, las calles se abrían, el cielo llovía fuego. Pero no nos detuvimos. No pudimos porque 6 minutos se habían convertido en algo más. Ya no era solo un número. Era quienes éramos. Cuando finalmente salió el sol, la ciudad había desaparecido. Los muros se hicieron añicos. Las cámaras del consejo ardían. Las calles se inundaron de cadáveres. Pero también muchas de las naves alienígenas. Sus restos ardían en el horizonte. Sus sombras se habían ido. Su arrogancia, rota. No habíamos ganado. En realidad no. Pero tampoco habíamos perdido porque seguíamos en pie, ensangrentados, destrozados, hambrientos, pero en pie. Me senté sobre las ruinas del muro sur, con el rifle sobre las rodillas, observando el humo elevarse hacia el amanecer. Me dolía el cuerpo, tenía la vista borrosa, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. A mi alrededor, los supervivientes se arrastraban entre los escombros. Soldados, civiles, combatientes de mano de hierro. Sin estandartes. No quedaban bandos. Solo hombres y mujeres que se negaban a morir. La flota no había desaparecido. No toda. Más naves seguían dando vueltas por encima, con sus armas zumbando. Podrían acabar con nosotros si quisieran, pero no lo hicieron. Se quedaron flotando. Observaron. Y luego, lentamente, se retiraron. El mensaje era claro. No habíamos sido destruidos. Habíamos sido puestos a prueba. Y la galaxia había aprendido la misma lección 2 veces. La Tierra no era una presa. La Tierra era un depredador. Me recosté contra la pared rota, mirando al cielo mientras la última de las naves se desvanecía en el vacío. Mi pecho ardía, mis manos temblaban, mis ojos se escocían con humo y lágrimas. 6 minutos se habían convertido en 6 horas. 6 horas de fuego, sangre y gritos. Y de alguna manera seguíamos aquí. No unidos, no completos, ni siquiera vivos en realidad, pero aquí. Y eso era suficiente porque la galaxia ahora sabía la verdad. No éramos los más fuertes. No éramos los más inteligentes. No éramos los más avanzados, pero éramos los más peligrosos. Y no importaba lo que viniera después, no importaba cuántas flotas, ni cuántos siglos de entrenamiento, nunca lo olvidarían. 6 minutos, 6 horas, 6 vidas si fuera necesario. Lucharíamos y jamás nos arrodillaríamos. El humo nunca abandonó el cielo. Semanas pasaron después de la batalla y el aire aún rezumaba ceniza y sangre. Distritos enteros de la capital yacían en ruinas. Esqueletos ennegrecidos de edificios se extendían hasta el horizonte. El suelo estaba sembrado de escombros. Acero alienígena retorcido con hueso humano. Tanques oxidados fusionados con vidrio derretido. Cadáveres enterrados donde caían. Ya no era una ciudad. Era una tumba. Y aún así, la gente salía arrastrándose de los escombros. Estaban delgados, con cicatrices, con los ojos hundidos, pero vivos. Cargaban agua en cubos agrietados, hacían fogatas con muebles destrozados, cocinaban restos de carne rescatados de tiendas en ruinas. Los niños jugaban en callejones llenos de casquillos de bala, su risa frágil pero real. La vida se aferraba obstinadamente a las ruinas. Porque eso es lo que hacen los humanos. Caminaba por esas calles todos los días, con el rifle colgado a la espalda,
mis botas crujiendo sobre cristales y cenizas. La gente me miraba con los mismos ojos que una vez llenaron de odio. Ni amor, ni respeto. Algo más. Miedo mezclado con gratitud. Sabían lo que era, lo que hombres como yo habían hecho. Soldados mejorados, los sabuesos negros, los monstruos del gobierno, los que destrozaban armaduras alienígenas con las manos desnudas, los que mataban a rebeldes y civiles por igual cuando el Consejo lo exigía. Y ahora éramos todo lo que quedaba. El Consejo había desaparecido. Quemado con sus cámaras, enterrado bajo los escombros desde los que había intentado gobernar. La mano de hierro estaba rota, su líder muerto en el Distrito Sur, su cuerpo destrozado por el fuego alienígena. Los señores de la guerra se habían dispersado, sus ejércitos aplastados o hambrientos. Lo que quedaba no eran naciones, no eran facciones, eran supervivientes. Y a los supervivientes no les importan las banderas. Les importa la comida, el agua, despertar mañana. Lo veía en sus ojos cada vez que suplicaban. Me pedían ayuda. Y siempre les daba lo que podía, una ración, una cantimplora, un rifle, si eran lo suficientemente fuertes para usarlo, porque ya no gobernaba ningún consejo. Ningún general daba órdenes. Solo hombres como yo, los demasiado testarudos para morir. Pero por encima de todo, la galaxia observaba. La flota nunca regresó. Todavía no. Pero nuestros satélites captaron sus sombras en el borde del sistema, dando vueltas como lobos. Ya habían visto suficiente por ahora. Algunas transmisiones aún se colaban en nuestras redes. Voces riendo, voces discutiendo, voces susurrando. No habían decidido qué hacer con nosotros. No del todo, pero tampoco lo habían olvidado. Nunca lo harían. 6 minutos se habían convertido en una cicatriz tallada en las estrellas. Una noche, volví a estar de pie sobre las ruinas del muro sur, mirando el horizonte. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo con humo y fuego. Recordé la primera vez, el valle, la arrogancia en los ojos del alienígena, los 6 minutos de furia, y pensé en lo que vino después. El susurro, las facciones, la guerra civil, las flotas. De alguna manera habíamos sobrevivido. Pero me preguntaba si sobrevivir bastaba, porque sobrevivir no es victoria. Supervivir es una pausa, un respiro, una espera. Y sabía que la galaxia también esperaba. Un chico se me acercó mientras yo estaba sentada en el muro, delgado, sucio, con la cara manchada de ceniza. Llevaba un rifle roto demasiado grande para sus manos. Se detuvo frente a mí, con los ojos abiertos, pero firmes. ¿Volverán?, preguntó. Lo miré un buen rato. Sí, dije. Le temblaba el labio, pero no lloró. Solo asintió, agarrando con más fuerza el rifle roto. Entonces estaremos listos, susurró. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque vi la verdad en sus ojos. No se refería al consejo. No se refería a los ejércitos, ni a la mano de hierro, ni a los sabuesos negros. Se refería a la humanidad. Rota, hambrienta, apenas respirando. Pero lista. Esa noche, volví a soñar. El valle, los ojos del oficial, el fuego, los gritos. Pero esta vez, no vi compasión. No vi arrogancia. Vi miedo. No solo en los ojos de un alienígena, en todos. Y cuando desperté, supe por qué. No fue por los 6 minutos. En realidad, no. Fue porque no teníamos límites. La galaxia entrenó durante siglos, planeó durante siglos, luchó con reglas más antiguas que sus estrellas, pero nosotros no teníamos ninguna. Luchamos sucio. Luchamos desesperados. Luchamos con locura. Y eso era algo para lo que nunca podrían prepararse. En las semanas siguientes, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir. No naciones, ni gobiernos, solo comunidades. Aldeas que se alzaban de las ruinas, mercados de los escombros, hogares de las cenizas. Ya no miraban las estrellas con miedo. Miraban con rabia. Cada niño que perdió a un padre, cada mujer que enterró a su esposo, cada hombre que llevaba cicatrices en su carne. No soñaban con la paz. Soñaban con la venganza.
y sabía que un día se la daríamos. Por ahora, la tierra estaba en silencio. Pero el silencio es solo el aliento antes del grito. Y cuando ese grito llegara, no duraría ni 6 minutos. No duraría 6 horas. Duraría hasta que las estrellas mismas se extinguieran. Porque eso es lo que somos. Ni presas, ni esclavos, ni siquiera supervivientes. Depredadores. De los que no se detiene. De los que no perdonan. De los que la galaxia debería haber dejado en paz. Me senté en el muro hasta el amanecer, con el rifle sobre las rodillas, el chico durmiendo a mi lado con su arma rota. El sol salió a través del humo, rojo como la sangre. Y por primera vez en años, sonreí porque sabía la verdad. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. Y cuando la galaxia regresara, aprenderían de nuevo. 6 minutos fueron solo el comienzo. Billy se giró para mirarlo. Sube ahí arriba, no vuelves. Caleb asintió. De todas formas, nunca volví. Se miraron fijamente. Padre, hijo, hombre, soldado. Billy lo agarró del hombro. No importa lo que seas, dijo. Eres mío. Caleb tragó saliva con dificultad. Lo sé. Lo lanzaron con el último dron en funcionamiento. Virgil y Finch lo puentearon, le pusieron una plataforma de lanzamiento magnética y sujetaron a Caleb al armazón con una sola orden en mente. Apágalo todo. Billy lo vio elevarse hacia el cielo. Un rayo de luz azul contra la enorme silueta negra que había encima. Entonces la nave reaccionó. Zarcillos de sombra lo alcanzaron. Rayos de luz lo buscaron. El zumbido se hizo más fuerte. Finch murmuró. Si no es rápido, lo es, gruñó Billy. Es un Jensen. El cielo explotó, no en fuego, sino en luz. La nave se estremeció, palpitó. Entonces su lisa superficie se quebró como el cristal. Fragmentos de realidad se desprendían de ella. Imágenes, rostros, recuerdos. Proyectaba todo lo que había robado. Billy se vio llorando detrás del granero a los 17. Vio a su esposa en su lecho de muerte. Vio sus peores pensamientos. Y entonces todo se detuvo. La nave se partió y murió. No con un estallido, sino con un gemido como el de un animal moribundo. La sombra se disipó. El cielo rojo volvió al azul y el silencio se apoderó del pueblo. 3 días después, encontraron el cuerpo de Caleb en el campo, fuera del perímetro. Yacía en la hierba, con el rostro sereno. Sin heridas ni quemaduras, simplemente desaparecido, como si la lucha lo hubiera consumido. Billy se arrodilló a su lado, no lloró, no habló, simplemente puso la mano sobre el pecho de su hijo y susurró, «Gracias». Tardaron semanas en contar los muertos. Solo quedaban 54 habitantes. Pero la tierra se mantuvo en pie, no solo por el pueblo de Billy Ray Jensen, no solo por Brimstone, las trampas o las armas, sino porque nunca dejaron de luchar. Porque nunca olvidaron quiénes eran. Meses después, en una escuela reconstruida, Billy habló a la siguiente generación. Sin traje, sin medallas, solo un hombre con una chaqueta desgastada sosteniendo una taza de café amargo. Pensaban que éramos simples. Pensaban que éramos débiles. Pensaban que nadie nos extrañaría si desaparecíamos. Sonrió levemente. Se equivocaban. Los niños miraban hacia arriba, con los ojos muy abiertos, pendientes de cada palabra. Billy Ray Jensen asintió una vez. Por eso perdieron.